El algoritmo no reparte oportunidades, porque las grandes plataformas tecnológicas no son neutrales y porque la mentira viaja en ellas mucho más rápido que la verdad. La inmediatez del clic ha hecho que se reduzca la complejidad de la información y el debate público a 280 caracteres. La obsesión por el like distorsiona la realidad, empobrece el debate público y, lo más preocupante, nos empuja a elegir un bando. Las redes sociales son hoy auténticos campos de batalla, donde no se discute, lo que se hace es atacar. No se argumenta, se descalifica y no se busca entender ni comprender, sino imponer. Y no hay nada malo en ser ingenioso o breve, pero cuando alguien vocifera o simplemente se escuchan sus gritos, pues los gritos importan más que lo que se dice. Los gritos sustituyen las palabras. Y la principal consecuencia de todo ello es que, con mucha frecuencia, por desgracia, lo que se viraliza en las redes sociales no es la verdad, sino la mentira. Cada día nuestros muros se llenan de datos falsos, de imágenes modificadas, de fake news que distorsionan nuestra propia percepción de la realidad. No hace falta que nos vayamos muy lejos. Sucedió durante la Dana en Valencia, el pasado 29 de octubre. Miles de bots trataron de multiplicar el daño propagando bulos, muchos de ellos estafas, y la pregunta es, ¿qué otra cosa se buscaba si no era desmoralizar a la sociedad o sacar partido del dolor a costa de las víctimas de la Dana? Por tanto, lo que quiero decir con esto es que lo que sucede en las redes, lo que sucede en el mundo digital, por supuesto que tiene consecuencias en la vida real. Lo hemos visto aquí hoy, con los testimonios que hemos escuchado, y, por supuesto, los delitos digitales ya representan, si miramos los datos, 1/5 de todos los delitos penales. 1 de cada 4 jóvenes recibe solicitudes no deseadas de contenido sexual. Y los delitos de odio online han crecido un 32% en este último año. Creímos, ingenuos de nosotros, que las plataformas ayudarían a nivelar el campo de juego, pero han hecho justo lo contrario. Lo han hecho ese campo de juego mucho más injusto, porque 1/3, nada más y nada menos que 1/3 de los perfiles en redes sociales son bots, que generan casi la mitad del tráfico en Internet. Las búsquedas, los contenidos, las noticias que consumimos están absolutamente sesgados y, por tanto, la viralidad cotiza muy por encima de la verdad. Y la reflexión que tenemos que hacernos es que esto no es fruto del azar. Es un plan diseñado, es un plan planeado, sistemáticamente elegido y pensado. Primero, por potencias extranjeras como Rusia, que busca debilitar nuestra convivencia, nuestras instituciones democráticas. Pero no solamente por potencias extranjeras como Rusia. También hay fuerzas antisistemas que buscan generar el caos, la desafección en nuestras sociedades, ya sea para alcanzar el poder o para aprovecharse de los más vulnerables. Y ahora, desgraciadamente, hemos visto una élite de de billonarios, que no pagan impuestos, para quienes no basta con tener más dinero que 150 países juntos. Quieren también el poder político y democrático. Lo que quieren es sentarse directamente en los consejos de ministros, sin caretas ni mediadores. Controlar nuestras leyes, nuestras vidas, condicionar con ello lo que vamos a pensar y lo que vemos, incluso nuestra memoria como sociedad, si es preciso, fomentando el autoritarismo y el odio. Como estamos viendo, no muy lejos de aquí, en procesos electorales que van a tener en Europa un impacto importante en las próximas semanas. Pero que nadie se engañe, su principal motivación para controlar ese poder democrático no es otro que el dinero. Todo por la pasta. Todo siempre ha sido por la pasta. Asistimos, por tanto, a una carrera tecnológica despiadada, donde se combina la tecnocasta y potencias autoritarias que libran una batalla sin reglas ni principios en el mundo digital y que tienen un impacto en la vida real. La nueva inteligencia artificial, desarrollada por una empresa china, ha eliminado toda referencia a cualquier elemento de oposición a su gobierno.
Al mismo tiempo, la principal empresa de inteligencia artificial estadounidense pone en duda la victoria de Biden en las anteriores elecciones cuando se le pregunta. Y el proveedor más famoso de geolocalización está a punto de hacer desaparecer el Golfo de México de sus mapas para congraciarse con el poder. Tecnología al servicio del poder y de la ideología. Quieren que la inteligencia sea eso, inteligencia sin disidencia. Por eso, señoras y señores, ante esta realidad tenemos evidentemente que rebelarnos y poner encima de la mesa una alternativa, porque la hay. Hay una alternativa. Y desde el Gobierno, desde España, que es una sociedad profundamente democrática, que ha sufrido en sus carnes, en nuestra historia, las consecuencias del autoritarismo y la autarquía, estamos dispuestos a impulsarla en Europa, que es nuestro entorno, nuestro contexto político, social, económico y democrático. Frente a los que promueven la desregulación absoluta para la tecnocasta, frente a aquellos que pretenden hacer de la tecnología una herramienta más de la censura, creo que Europa debe consolidar un modelo de desarrollo tecnológico que contribuya al crecimiento económico desde el pleno respeto a los derechos digitales de la ciudadanía. Por tanto, una digitalización humana y humanista. Debemos transformar el entorno digital en un bien público para los ciudadanos. Y solo podemos hacerlo promoviendo una regulación que proteja a los ciudadanos e impulsando un desarrollo de una tecnología europea que sí respete nuestros valores, que, por cierto, son los valores de los derechos humanos, de la Carta de Naciones Unidas. Respecto al primer ámbito, el regulatorio, hace unos días, en el Foro Económico Mundial de Davos, 3 medidas puse encima de la mesa con implicaciones europeas destinadas a proteger a la ciudadanía y retomar el control de las plataformas. Y algunas se han hecho aquí eco por parte de los intervinientes. En primer lugar, debemos acabar con el anonimato que envenena las redes sociales. Tenemos que acabar con el anonimato. Nadie va por la calle sin su DNI o con una careta. No conducimos coches sin las placas. Por tanto, no podemos permitir que las personas actúen con absoluta impunidad en las redes sociales ocultas tras una máscara. De la misma forma que no es posible, como he dicho, conducir un coche sin matrícula o subirse a un avión sin identificarse. No podemos consentir que quienes acusan o acosan a otros ciudadanos y ciudadanas propaguen mentiras, esparzan el odio y lo hagan además impunemente. El anonimato no puede ser una excusa para la impunidad. Por tanto, la primera propuesta es la de terminar con el anonimato. La segunda, debemos ir más allá a la hora de defender los derechos digitales de la ciudadanía. Y tenemos que profundizar en la transparencia de los algoritmos. Hay que obligar a las plataformas a que compartan la información necesaria para su supervisión. Estamos viendo cómo estas grandes tecnológicas, esta tecnocasta, está eliminando todos los elementos de moderación que antes se comentaban de los contenidos y, por tanto, de la lucha contra la desinformación que, evidentemente, no puede ser opcional. Debemos hacer de esa moderación y de ese autocontrol un requerimiento, un requisito, si me permiten, legal. Y para cumplir con este propósito, bueno, estamos trabajando a nivel europeo, pero también les anuncio que vamos a reforzar tanto desde el punto de vista material como desde el punto de vista personal las capacidades del Centro para la Transparencia Algorítmica que la Comisión Europea, que el Gobierno europeo tiene localizado en la ciudad de Sevilla. Y además, en las próximas semanas vamos a aprobar la designación de la Comisión Nacional del Mercado o de los Mercados de la Competencia, la CNMC, como coordinador de servicios digitales y vamos a dotar de los recursos materiales y humanos para ejercer la supervisión de la actividad de las plataformas digitales. Y en tercer lugar, necesitamos que estos CEOs de las compañías no rehuyan el cumplimiento de sus obligaciones, como hacen los empresarios, como hace cualquier autónomo, como hace cualquier trabajador o trabajadora. Y que cuando lo hagan, pues respondan por los daños que provocan sus plataformas, con su responsabilidad.
Debemos garantizar la responsabilidad personal en la era digital. Yo creo que es fácil entender que si el dueño de un restaurante es responsable del buen estado de la comida que sirve a sus clientes, pues estos tecnobillonarios, estos gigantes tecnológicos, también tendrán que responder de sus actos, ¿o no? ¿O es que acaso deben eludir las consecuencias del daño causado por sus algoritmos? Yo creo que no podemos permitir que quienes diseñan, quienes se benefician de estas plataformas, se desentiendan absolutamente del impacto que tiene en la sociedad. Porque la desinformación, el odio, el acoso, pueden ser externalidades sin rostro. Porque en una democracia, el poder sin rendición de cuentas no es compatible con la justicia. Y por tanto, para lograrlo, estamos estudiando mecanismos que aseguren la responsabilidad legal de estos directivos respecto al funcionamiento de las plataformas, garantizando que puedan rendir cuentas judicialmente por la vulneración de derechos y de libertades que se pueda dar en estas plataformas. Y el segundo frente debe ser el de impulsar la soberanía digital y tecnológica. Tanto la Comisión Europea como nuestro país, España, está avanzando en esa dirección. Europa, evidentemente, no puede depender de otros para definir su futuro digital. Yo creo que la soberanía tecnológica no es solo una cuestión de competitividad económica, que lo es, y siempre lo centramos en ello, es también una cuestión de seguridad de derechos, de autonomía estratégica, y por tanto no podemos permitir que nuestros datos, que nuestras infraestructuras, que nuestras comunicaciones queden en manos de potencias extranjeras o de empresas sin ningún tipo de control democrático. Por tanto, necesitamos invertir en innovación, desarrollar nuestras propias tecnologías, también nuestras propias infraestructuras, reforzar el marco regulatorio que proteja los derechos y las libertades de nuestros ciudadanos, en definitiva, la democracia en Europa. Y yo creo que Europa está en condiciones de liderar esta transformación digital, con reglas claras, con valores firmes y con una ambición de ser referencia mundial en tecnología ética y responsable. Yo creo que debemos desarrollar navegadores propios, redes sociales públicas y privadas europeas, servicios de mensajería que usen protocolos abiertos. En fin, no estoy hablando de metas inalcanzables, al contrario. Tenemos ejemplos recientes que con recursos y talento pues, demuestran que se puede entrar en esa carrera. Y con ese espíritu vamos a defender en la Comisión Europea y en el Parlamento Europeo que la elaboración de un plan de inversiones sea una realidad para el fomento de las infraestructuras público-privadas. Y desde España, evidentemente, ya estamos desarrollando una infraestructura nacional digital, la conocen ustedes bien. Este mismo mes hemos puesto en marcha el primer modelo de ALIA, que es la nueva familia de inteligencia artificial en el castellano, en español y en las lenguas cooficiales. Y además, ya estamos movilizando 150 millones de euros para acelerar la adopción de la inteligencia artificial en las empresas españolas, 20 de las cuales se van a destinar, de esos 20 millones de esos 150, en aplicaciones y en desarrollo de la inteligencia artificial de pequeñas y medianas empresas. Concluyo con algo que ha dicho antes la secretaria general de la Fundación Hermes y que me parece muy importante. Porque estos no son palabras, son hechos. España ha sido uno de los primeros países en el mundo, yo creo que el primero, en contar con una Carta de Derechos Digitales que elaboramos de manera participativa durante el año 2020 en plena pandemia. Un texto que fue pionero, vanguardia, referencia de debates posteriores que se produjeron en la Unión Europea, también en la Comunidad Iberoamericana, sobre la regulación de la tecnología con un enfoque centrado en las personas y una auténtica fuente de inspiración para la Declaración Europea sobre Derechos y Principios Digitales y también las diferentes directivas en la materia que antes ha relatado el ministro. Así como, y quiero en esto también reconocer el trabajo de la Fundación Hermes, la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en Entornos Digitales adoptada en el año 2023. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que nos avala una trayectoria de liderazgo europeo y también
multilateral. En el ámbito también de Naciones Unidas hemos participado y hemos financiado el debate sobre la regulación de la inteligencia artificial en lo que es la transformación digital con valores democráticos. Y creo que en ese sentido el Observatorio de Derechos Digitales comparte esa misma filosofía. Que estos derechos sean reales, sean tangibles, sean efectivos en la vida de todas las personas. Y hacerlo además desde la colaboración público-privada, porque no puede ser de otra manera, con la participación tanto del mundo académico como del mundo empresarial, la sociedad civil y, por supuesto, las instituciones públicas. Hoy, señoras y señores, he querido compartir una reflexión que va más allá de los propósitos de este foro. He querido plantearla precisamente aquí y ahora, porque estamos ante un momento decisivo, que nos obliga a elegir entre dos alternativas, que son muy claras. O seguimos el rumbo que marcan otros y nos dejamos llevar por la corriente, o asumimos el liderazgo para definir una nueva manera de entender, de diseñar y de construir tecnología. Y yo creo que nosotros tenemos que optar por esta última vía, ser dueños, en definitiva, de nuestro propio destino. Gracias. Gracias, presidente, por sus palabras, por su compromiso y por su compañía, que sabemos que no es fácil estar en tantos sitios a la vez. Gracias a todos por su presencia también esta mañana aquí, tanto a los que nos acompañan de forma presencial como quienes nos siguen a través de la vía streaming. Terminamos aquí este acto y seguiremos muy pendientes del avance de este Observatorio de los Derechos Digitales. Muy buenos días. Gracias.